Buenos días. Vamos a dar comienzo al último panel, el panel número 10, referido al marco de actuación, tendencias y fortalecimiento para la protección patrimonial. Estamos con la doctora Fernanda Tardelli y el doctor Diego Labeque Drewans. Voy a leer sus currículum vitae. La doctora Fernanda Tardelli es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en 1990. Es magíster especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural, carrera de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, diplomatura conjunta con la Universidad de Limoges, Francia, COEFTE, 2017. Ha sido asesora legal de la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano Arquitectónico, Cultural, Ambiental de la Municipalidad de Paraná desde 1995 hasta 2007, con una interrupción entre 2002 y 2004. Actualmente integra la misma como miembro pleno en representación de las Secretarías de Proyectos Estratégicos y de la Legal Técnica del municipio paranaense. El doctor Diego Labeque Drewans es abogado, recibido en la Universidad de Concepción del Uruguay, y desde 1912 a la actualidad se desempeña como procurador fiscal y asesor legal de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concordia. Desde 2012 a la actualidad es jefe del Departamento de Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia. Asimismo, actualmente se encuentra cursando el posgrado Especialización en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción en la Universidad Nacional de Rosario. Le damos la palabra a la doctora Tardelli. Bueno, buenos días, y en principio quiero agradecer a los organizadores por la invitación a participar de este encuentro en donde hemos compartido saberes y experiencias de cada uno de nosotros. Y esta no es una fórmula de compromiso. Quiero agradecerlo muy especialmente a la comisión organizadora, porque a través de uno de sus miembros, que es el arquitecto Altamirano, a quien conocí en virtud de esta invitación, que ha tenido tanta gentileza y amabilidad en todas las tareas preparatorias de mi presencia aquí, que imagino que da cuenta del compromiso de esta comisión en la celebración de estas jornadas, así que doblemente reconocida por la invitación. Además, lo que he podido escuchar acá hoy, lamentablemente no los pude acompañar ayer, ha sido muy fructífero también para mí. Bueno, estamos por ingresar en la última etapa de estas jornadas. Ustedes ya tienen el cansancio suficiente como para tratar de como para que yo tenga que tratar de ser lo más breve posible y concisa, pero tengo una dificultad. Les voy a tener que exigir el doble de atención porque no pude preparar un PowerPoint, así que van a tener que concentrarse doblemente solamente con escuchar mi palabra, y todo lo que pueda ser necesario que vuelva para atrás o que ustedes consideren que merezca alguna aclaración, interrúmpanme y plantéenmelo sin ningún problema. Con más un agregado, tengo un colectivo para las 2:10 que tengo que tomar para volver a mi casa, así que todo va a tener que ser muy, muy expeditivo, y tal vez voy a tener que hacer un recorte mayor del que tenía previsto hacer originariamente. Bueno, el tema que me han propuesto que conversemos es el del marco de actuación, tendencias y fortalecimiento para la protección patrimonial. Y en realidad eso es toda mi interpelación al derecho como disciplina, porque el marco de actuación está dado por las normas que se puedan dictar a nivel local y a nivel, entendiendo por local, provincial y municipal, básicamente, y también con el soporte de la legislación nacional. Yo quiero plantear muy claramente, tal vez más para la propuesta de fondo, que el tema del urbanismo, como particularmente el de la protección del patrimonio cultural, requiere de esta interlegalidad entre las esferas de gobierno nacional, provincial y municipal para que pueda ser más eficaz de lo que actualmente es.
decíamos que es una interpelación al derecho y tal vez es la disciplina que ha sido más reticente a dar herramientas jurídicas efectivas para la protección del patrimonio, pero creo que tiene que ver con cuestiones extrajurídicas, pero que tienen que ver con el tema en sí mismo, y que creo que es necesario, sobre todo mirado desde Entre Ríos, contextualizarlo. El derecho urbanístico en la Argentina es un derecho débil, es un derecho residual que no se estudia en las facultades, que se lo considera un capítulo, insisto, residual del derecho administrativo, y eso está dando cuenta básicamente de que ha pervivido en la conciencia de los operadores jurídicos una noción del derecho de propiedad que es decimonónico, en donde había una concepción absolutista de la propiedad y donde se toleraban muy pocas restricciones y límites al dominio individual. No obstante que el Código Civil Viejo, el de Vélez Sarsfield, daba un amplio margen de maniobra al derecho local por sobre los derechos de la propiedad, en un capítulo que establecía restricciones y límites al dominio, y que señalaba que toda restricción que tuviera un objetivo de interés público fijado por el derecho administrativo tenía amplia cabida. Eso, sumado a que el derecho municipal, que es el encargado de aplicar el derecho urbanístico en las ciudades, también tenía como una autolimitación por considerar, durante todo el siglo XX se discutió cuántas facultades tenían los municipios, si eran autónomos o no, hasta que hubo una consagración jurisprudencial y después en la Constitución de 1990 que reconoció esa autonomía municipal. Entonces, estos dos factores, el tema de una trasnochada conciencia de que el derecho de propiedad no podía tener muchos límites, y la autorrestricción que establecía el propio municipio en su ámbito de actuar, hizo que las ciudades fueran más objeto o fruto de los corredores inmobiliarios o de la presión inmobiliaria que de los gestores públicos específicamente en todo, en la planificación y en el tema de la protección del patrimonio cultural. El patrimonio cultural edificado, que es lo que nosotros sobre lo que vamos a hablar, presenta una particularidad, es una parte del patrimonio cultural tangible, edificado, material, que sobre esa materialidad existe un derecho de dominio de los particulares, que es el que hay que recortar o restringir o limitar a los efectos de que ese bien sea objeto del uso y del disfrute colectivo. Entonces, insisto, con las dos contextualizaciones que hice, resulta difícil de aplicar o de hacer efectiva las limitaciones vinculadas a la no construcción o a la preservación en sí mismo. Además, dije también que la presión inmobiliaria era significativa sobre esos bienes y cómo van marcando condicionantes o limitantes también. A eso hay que sumarle que en Entre Ríos no hay ley de protección del patrimonio cultural integral. En Entre Ríos solo existe una ley de protección del patrimonio arqueológico, que en realidad es como una especie de réplica de la ley nacional vigente sobre la materia, pero lo único que existe como normativa provincial es un decreto, es el decreto 6676 del año 2003, que establece un listado de inmuebles sujetos a preservación en todo el ámbito provincial, pero que no tiene más jerarquía normativa ni avanza demasiado sobre los efectos que significa integrar ese listado de bienes sujetos a preservación. Ha habido intentos, se han presentado varios proyectos a nivel provincial de ley para establecer una norma de protección del patrimonio edificado, que no han tenido tratamiento legislativo. Actualmente hay uno del diputado Artusi, que
tiene algunas interesantes notas, sobre todo vinculadas a la integración de las esferas municipales y provinciales para la protección del patrimonio. Tiene estado parlamentario, pero desde el año pasado no ha tenido tratamiento nuevamente. Así que en Entre Ríos, entonces, a nivel provincial, no existe una norma de estas características y muchos municipios de la provincia tampoco tienen normas de preservación. Esto es una realidad que también tenemos que computarla, y que a veces, teniendo la norma, no tienen personal especializado o capacitado para hacer frente a la ejecución o a la gestión de esa normativa. Ahora, yo voy a ir muy concretamente a contarles la experiencia en Paraná, básicamente de qué herramientas existen en Paraná vinculadas con el tema de la protección del patrimonio edificado. Y si bien hay varias normas que regulan el tema, hay dos sobre las cuales pivotea la protección del patrimonio cultural en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Una es una ordenanza de 1990, que es la ordenanza 7305, que crea el programa de protección del patrimonio, escuchen, del patrimonio cultural, histórico, monumental, arquitectónico, urbanístico y ambiental de la ciudad de Paraná. Es muy pretenciosa en sus objetivos, marca es anterior a la reforma constitucional de 1994 y sin embargo ya orienta bien el tema de la preservación del patrimonio cultural dentro de la concepción ambiental, como era la tendencia y como se va a cristalizar en la reforma de 1994, y tenía como particularidad que traía un listado provisorio de inmuebles que quedaban sujetos a esa normativa, que después tuvo una ratificación por un decreto posterior. Procuraba la protección de algunas áreas de corredores urbanos, básicamente calles en las que protegía las fachadas de esos corredores, y también algunos espacios verdes e inmuebles singulares individuales. Básicamente toda la norma gira en torno a la protección de inmuebles particulares, y esto tiene que ver con la historia de Paraná. Paraná es una ciudad no fundada. Paraná no tiene un casco histórico porque no fue fundada, ni en la época colonial, ni con posterioridad. Se creó a partir de un asentamiento espontáneo de gente que se trasladó de Santa Fe hacia nuestro sector, y por lo tanto hay muchos bienes, los que quedaron después de mucha destrucción que hubo histórica en Paraná, que están dispersos. Entonces la ordenanza se centraba en tratar de estimular la formulación de convenios entre los particulares, de convenios de preservación que facilitaban la obtención de algún tipo de beneficio impositivo. La ordenanza es muy mezquina porque lo máximo que establecía de desgravación impositiva era el 50% de la tasa general inmobiliaria, no preveía otra cosa. Nosotros en un momento dado la articulábamos y la hacíamos funcionar con una vieja ordenanza de la década del 70 o del 80 que hablaba de protección del patrimonio solo histórico, pero que tenía mejores desgravaciones impositivas. Entonces la hacíamos jugar juntas, sobre todo en un borrador de convenio que elaboramos alguna vez, un modelo de convenio para suscribir con los particulares. Muy pocos convenios se celebraron, prácticamente ninguno, no había demasiado estímulo en eso, y seguía la tónica de la ley nacional de entonces museos, monumentos y lugares históricos, que creaba una comisión asesora de notables o de gente especialista en la cuestión de preservación, que subsiste como comisión asesora actual en la Municipalidad de Paraná, integrada por gente dedicada en el tema o que se invitaba a participar a gente exterior de la municipalidad vinculada o interesada en el tema, y se integraba con funcionarios municipales también. La autoridad de aplicación fue la Secretaría de Planeamiento, tradicionalmente de la Municipalidad de Paraná, y como
a las personas que suscribían convenios se les facilitaba la posibilidad de tener asistencia técnica municipal para las labores de refacción, y establecía requisitos a los propietarios muy elementales, que si iban a cambiar, si iban a hacer alguna refacción debían hacerlo previa intervención de la comisión, que si cambiaba la titularidad del dominio sobre el inmueble, o si había un gravamen que se iba a establecer sobre el inmueble, debían previamente avisarlo. O sea, tiene la lógica que es estandarizada de los sistemas de protección que venían clásicos en la legislación argentina. Esta ordenanza, hoy también lo comentaba con alguien que comentaba las experiencias de acá, es de la década del 90, de 1990, y no se puso en funciones hasta que hubo una demolición clandestina de un inmueble 4 años después, que motivó a la opinión pública y que eso hizo que tuviera vigencia y que efectivamente se aplicara. Y la comisión asesora creada entonces o integrada definitivamente en 1994 con renovaciones es la que se mantiene hasta ahora, con idas y venidas y con periodos en donde han funcionado mejor que otras la normativa y la comisión. Al lado de esto, que pervive como ordenanza vigente, el Código Urbano de la Municipalidad de Paraná, que es del año 2005, tiene un capítulo entero dedicado, el capítulo de tejido urbano, tiene todo un apartado vinculado a la protección patrimonial, y ahí, con un plus, digamos, establece ya categorías más consolidadas, más acordes a la evolución del tema. Entonces, hay 2 tipos de protección se establecen ahí, una protección general, que es a través de las áreas de protección patrimonial, y una protección especial, que es para estos inmuebles singulares o individuales entre parcelas, define el código, o sea, el bien singular que no integra ningún conjunto que deba ser preservado. Las áreas de protección patrimonial obviamente son las áreas que tienen un sentido histórico, identitario de la ciudad, que como son la zona de los puertos, la zona del túnel subfluvial, la zona del mercado, de la estación, de la zona del ferrocarril, mucho vinculado a las comunicaciones. Esas son las áreas que además presentan homogeneidad, como para que sean preservables en sí mismos, y que la herramienta obviamente jurídica que ahí se aplica es la de la zonificación, una herramienta tradicional, clásica, que yo creo que es muy útil porque es indiscutida jurisprudencialmente, el reparto de cargas urbanísticas uniformes entre todos los que habitan en esa zona le da legitimidad y es incuestionable. La protección especial entre parcelas se indica que va a haber que admite distintos grados, alguna protección integral, o sea, para todo el edificio, otra estructural y otra solamente parcial, que generalmente está vinculada con el tema de las fachadas de la edificación. Esa protección especial, ¿cómo se materializa? Y se materializa a través de la intervención de la Comisión de Preservación del Patrimonio Urbano, porque ningún proyecto que ingrese a la municipalidad vinculada con estos inmuebles, que pretenda una refacción, un cambio de uso o lo que fuera, puede realizarse sin el previo dictamen de la Comisión de Preservación, que es la misma comisión creada por la ordenanza que creó el programa de preservación. O sea, son 2 normativas que conviven. Bueno, la suerte es irregular, según los dictámenes de la comisión, a veces se cumplen, a veces no, pero sí es una instancia que, por suerte, sin que medie convenio, los profesionales intervinientes y los particulares asisten, y aún a regañadientes por ahí se puede gestionar en ese ámbito común algunos acuerdos tácitos para que la obra, se aceptan algunas recomendaciones de
de la comisión para que el daño del inmueble sea el menor posible. Existe como mecanismo en la Municipalidad de Paraná que un bien que integra el patrimonio cultural de la municipalidad, ese dato aparezca en la boleta de catastro o en las boletas impositivas del inmueble, de modo que sea un mecanismo de publicidad importante. Además, existe una norma de demolición, que la demolición, la autorización de demolición sobre alguno de estos bienes también tiene que tener el visto bueno de la Comisión de Preservación, y si se realiza sin autorización, además de la multa, hay una norma que establece la prohibición de que la nueva construcción pueda tener más del 60% de lo destruido. O sea que funciona como una limitante. Esa es una buena obra, una buena norma que funciona con carácter persuasivo, digamos. Después hay otra norma importante dentro del Código Urbano, que es la norma de proximidad o área de amortiguación, como dice la ley nacional actualmente, que quiere decir que cualquier inmueble que sea lindante, adyacente o frentista con un inmueble declarado de interés patrimonial tiene también un trámite especial para cualquier refacción que pueda realizarse sobre ellos, a los fines de que no compita con el inmueble a preservar o que tenga sujeto a preservación, sí, con el inmueble protegido. Nosotros estamos estudiando actualmente en Paraná la posibilidad de establecer una norma que me comentaron que tienen acá en Concordia, que es la norma de establecer un lapso de tiempo, una antigüedad, de modo tal que cualquier inmueble sobre el que se quiera realizar una refacción que tenga más de 50 años tenga este tratamiento especial por parte de la comisión. La estamos tratando de implementar en el marco de la creación de una comisión que existe a partir del año pasado de estudio de reformas de los códigos de edificación y de urbano, que es interdisciplinaria y comunitaria, porque participan los operadores en general, los colegios profesionales, los operadores inmobiliarios, y desde la Comisión de Preservación estamos estudiando presentar este proyecto porque ha habido está desactualizado el catálogo, en realidad no hay una catalogación oficial aprobada, y resulta imprescindible poder hacerlo porque cuando el Código Urbano fija actualmente que hay niveles de protección y grados de intervención según el nivel de protección, lo cierto es que no están clasificados los inmuebles por grado de protección. Entonces tenemos la norma y nos falta para la efectividad hacer específicamente lo necesario para poder hacerla efectiva, ¿no? Esta es la situación en general de las dos normas que rigen la materia de preservación en la Municipalidad de Paraná. Hay una norma más que tengo que citar porque hace a la sensibilización, digamos, respecto del tema, que es que nosotros tenemos establecido un premio a la preservación urbana, que es como forma de concientización y de estímulo a las tareas de puesta en valor de los inmuebles con valor patrimonial. Se premia anualmente a el propietario que realice una intervención o que encare una intervención en el año inmediato anterior que sea respetuosa del inmueble, y eso traería aparejado la posibilidad de que tengan beneficios impositivos por el término de un año, que se le dé una mención al titular, una mención al profesional que interviene en esa obra, y que y se difunde la imagen de ese inmueble con la autorización del propietario con fines ejemplificadores. Esa ordenanza es un relojito cómo funciona. Estaba previsto que todos los 25 de junio, que es la fecha que tiene la ciudad como fecha, como no tenemos fundación, es la fecha en que se pasó a la categoría de villa a la ciudad de Paraná. Es nuestro cumpleaños, digamos, el que tomamos como nuestro cumpleaños, pero desde el año 2010 hasta la fecha no se ha vuelto a reeditar ese concurso, que había tenido
un éxito importante hasta entonces. La gestión anterior, el recambio de autoridades se produjo el año pasado sobre la fecha. La ordenanza prevé fechas topes de presentación, de evaluación, todo lo demás no se pudo hacer el año pasado por el recambio de autoridades muy inmediato a esas fechas, y este año se postergó con la intención de poder hacerlo en septiembre. Veremos si finalmente concretamos eso. Hay un decreto, yo marco esto porque muchas veces tiene que ver, los que trabajamos este tema tenemos más decepciones que satisfacciones, hablábamos eso hoy, y una de las decepciones es que hay un decreto del año 2000 que crea el área de preservación, porque en la municipalidad no existe como área específica, o sea, como una organización administrativa específica para esta función, sino que la actividad de preservación integra una competencia más de la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico de la Municipalidad de Paraná, y se creó eso, y se creó una cuadrilla especial con la intención de que hubiera una cuadrilla municipal que tuviera capacitación especializada a los fines de realizar tareas de puesta en valor o de restauración de inmuebles, sobre todo porque es una prestación al que el Estado municipal se obliga en el marco de la ordenanza de preservación. Bueno, la norma está, pero no se puso tampoco en vigencia, nunca se creó ni la cuadrilla ni el área. Están creadas, pero no están desarrolladas. Eso da cuenta también de la poca voluntad política o de la poca continuidad en las políticas vinculadas con el tema, que normalmente, y nosotros en periodos de estrechez económica, por nuestra situación económica, digamos, vamos a plantearlo así, de crisis recurrentes, cuando hay un periodo de expansión económica, hay muy pocos resortes que inhiben que se opere sobre el territorio. El capital claramente invierte, y cuando se invierte frente a todas las pobrezas o a las penurias pasadas, hay un dejar hacer por parte de las autoridades políticas en función de esa situación. Esto es lo que hay y lo que está. A mí me interesa plantear, porque el tema habla de los marcos de intervención, pero también de cómo se podría hacer para fortalecer la protección patrimonial. Y a mí me gustaría acá desarrollar muy brevemente una idea que hemos propuesto con muy poco éxito, pero que me parece que es fundamental, y es que la protección del patrimonio cultural es un derecho deber que integra el ámbito ambiental, integra el derecho ambiental reconocido constitucionalmente en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y yo creo que la materia de protección del patrimonio cultural no ha hecho suficiente y buen uso de esa inclusión para utilizar las herramientas del derecho ambiental para la protección del patrimonio cultural. Eso me parece que es una falencia, porque hay una función ambiental de la propiedad que hay que resguardar en función del artículo 41. La reforma constitucional de la provincia de Entre Ríos, además, en el 2008 ha receptado muy exhaustivamente los derechos ambientales, y particularmente el de protección del patrimonio cultural, en cabeza de las autoridades provinciales y de las municipales, pero además ha incorporado un artículo en donde reconoce la propiedad privada, pero dice que la propiedad privada tiene función social. O sea que hay un esquema normativo constitucional que no resulta funcional, o que no encuentra su funcionalidad por debajo de esas garantías constitucionales que están establecidas. Hay una disfunción normativa que hay que superar, porque el derecho ambiental plantea esa competencia integral entre las esferas y esa complementariedad entre las esferas.
La materia ambiental y de protección del patrimonio cultural es una facultad concurrente del Estado nacional y provincial. Y hay una novedad que introduce la cuestión ambiental, que es que esa concurrencia es de complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un piso mínimo de protección que tiene que brindarlo el Estado nacional y que por sobre esa protección mínima, uniforme para todo el país, las provincias y los municipios pueden regular en más la tutela ambiental. Entonces, yo creo que hay que utilizar esa herramienta y me parece que sería bueno a través de la elaboración de una ley de presupuestos mínimos, de una ley nacional de presupuestos mínimos de protección de los bienes culturales, para que establezca expresamente cuáles son las obligaciones que tiene el Estado cuando es titular de un bien de valor patrimonial y cuál es el límite del derecho de los particulares cuando son titulares de un bien de naturaleza patrimonial, fijando exactamente algunas limitaciones en cuanto al uso de ese inmueble, pero también en cuanto a la disponibilidad. Podría regularse, por ejemplo, que ante la venta tenga una prioridad el Estado para comprarlo y que si el particular no da esa preferencia al Estado, la venta que haga con posterioridad se anula, o que se regule con detalle cuál sería el uso inocuo que se le puede dar al inmueble para beneficio de todos, o que establezca cuáles son en forma clara cuál es la sanción por daño moral colectivo que le corresponde a la sociedad cuando se destruye un bien cultural, tema que ha tenido recepción jurisprudencial pero que no tiene la normativa para que sea de aplicación a todos los casos. Y a partir de ahí, yo creo que cuando esté claro esa delimitación del derecho de dominio, los municipios y las provincias van a sentirse menos presionadas, menos condicionadas para establecer una gestión más audaz de protección del patrimonio cultural y además que innove en algunas herramientas para su mejoramiento, para fortalecer precisamente las herramientas de protección patrimonial, las herramientas jurídicas de protección patrimonial. Eso en el plano, me parece, cultural sería muy, muy importante, sin perjuicio de exhortar a que la provincia dicte definitivamente la ley que tiene que dictar para protección del patrimonio cultural, estableciendo claramente cuáles son los efectos de la designación de un bien. No ganamos nada con tener un catálogo si no sabemos cuáles son las condiciones, los efectos, las consecuencias que tiene sobre el bien esa declaratoria, sin perjuicio de no declarar cualquier cosa, de que sea adecuado, de que sea apropiada la declaración, pero que fije los efectos. Hay algunos muy simples, pero por ejemplo, la provincia tiene en su potestad la registración de los bienes inmuebles y sería un dato tan fácil de colocar en las matrículas, en los folios reales que llevan los registros, el carácter de patrimonial de un bien o catastral. Las desgravaciones impositivas a nivel provincial deberían funcionar como un sistema integrado con los municipios. Entonces, con la sola declaratoria municipal de un bien ya debería acceder a beneficios impositivos provinciales para que realmente sea interesante ingresar al programa de preservación del patrimonio. Bueno, yo lo hice lo más breve posible, quiero quedar sujeta a lo que me quieran plantear. Creo que el desafío efectivamente es el legado construido, como dicen acá, que los que vengan, los que no existen todavía, para ellos trabajamos en definitiva, para los que no existen todavía, esa solidaridad intergeneracional a la que nos convoca el derecho ambiental, sirva para que conozcan la parte de la cultura de la que somos parte y para generar esa conciencia de preservación que no es nostálgica, sino que es una apuesta importante a las tradiciones para
para sostenerlas y también para romperlas, pero para romperlas en lugares habilitados territorialmente para producir la innovación que no sea en desmedro de nuestro pasado histórico. Nada más, y quedo sometida a lo que me quieran preguntar si no fui clara en algunas cosas. Gracias.